Buenas tardes, estimados estudiantes. El material que les voy a compartir a continuación es un material que ya tengo grabado, por lo cual les pido seguir solo las recomendaciones para la elaboración de las actividades. Los recursos extra que menciono no los compartiré en esta ocasión. Únicamente les compartiré la plantilla, las dos plantillas para las actividades de semana 1, módulo 3, y les compartiré el enlace para el tutorial que indica cómo realizar búsquedas en la Hemeroteca Nacional. Paso con la explicación de las actividades y los ejemplos. Actividades de la semana 1. La actividad número 1 se llama un suceso histórico en mi localidad. Aquí debo entrevistar a una persona sobre un hecho que haya ocurrido en mi localidad. La localidad no significa únicamente mi colonia, puede ser su municipio o su estado. Debe tener como mínimo 10 años el evento para que puedan encontrar documentado esta situación. Dentro de la plataforma van a encontrar una tabla en la cual deben colocar la información de su hecho. En la tabla hay una parte en donde les pregunta sobre el contexto. El contexto van a ser el lugar, el espacio y el tiempo en el cual se desarrollaron estos fenómenos. Deben redactar en 3 cuartillas el fenómeno para esta actividad y para todas, a excepción de la número 5. De la número 6 les voy a proporcionar plantillas que ya subí a una carpeta en Google Drive y ya he colocado en plataforma el link para acceder a ella. Ok, la recomendación que les doy en esta actividad es redactar como si lo estuvieran platicando. Obviamente hay que cuidar la forma en que redactamos porque recuerden que no es lo mismo el que nosotros le platiquemos de viva voz a alguien a que lea lo que hemos escrito. Pero el suceso se debe narrar en forma cronológica. ¿Qué pasó al inicio, qué pasó en medio y qué pasó al final? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias? Ok, para esta actividad, bueno, esas son las recomendaciones. Voy con el ejemplo. Denme un segundo. Aquí está. Esta es la plantilla. Son sus datos de identificación. El título debe ir un suceso histórico en mi localidad y agregar el nombre del suceso histórico que hayan elegido. Posteriormente deben de redactar su documento. Por ejemplo, aquí les pongo el 20 de marzo en el Estado de México. Así lo pueden iniciar. Después en el desarrollo pueden colocar en este acontecimiento, participaron, fue causado por. Esas son la guía para que vayan desarrollando su actividad. Ok, en las evidencias deben colocar una fotografía, una imagen, algo que nos muestre alguna gráfica que respalde ese fenómeno del que estamos hablando, ese hecho del que estamos hablando. En la conclusión deben dar respuesta a las 2 preguntas que se les mencionan en plataforma. ¿Cómo consideras que este fenómeno cambió la forma de pensar de las personas y cómo afectó a la población este fenómeno? Al final deben agregar las fuentes de consulta y anexar la tabla que elaboraron al inicio para concentrar su información. Les muestro un ejemplo. Denme un segundo. Ok, esas son las plantillas. Aquí está actividad integradora 1, datos de identificación, persona que ha elaborado la actividad. Nos va narrando qué fue lo que pasó, en dónde sucedió, en qué año, qué lugar, en qué fecha, momento. Posteriormente nos pone las evidencias, las fuentes de donde lo sacó, responde a las preguntas y agrega su tabla. Como pueden ver, la actividad no es compleja, pero sí requiere del que nos tomemos un tiempo para investigar y leer. Ok, paso con la siguiente actividad. En la actividad número 2 se llama Interpretando Hechos. Esta actividad consiste en investigar 2 noticias actuales y 2 noticias del día exacto en cuanto al fenómeno ocurrido el 2 de octubre de 1968 aquí en México. Deben extraer la información que se les pide. Ahorita paso a la plantilla y al ejemplo. Aquí van a
narrar los hechos a partir de haber buscado las noticias. Van a narrar con sus propias palabras lo que aconteció en un total de 10 a 12 líneas y deben responder la pregunta que se les hace en plataforma. ¿Qué les recomiendo aquí? Que tomen en cuenta qué, cuándo, dónde, cómo y quiénes. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo sucedió? Y quiénes participaron. Esto les va a facilitar el elaborar las actividades. Voy con la plantilla ejemplo. Aquí está. Datos de identificación de la persona que elabora la actividad. Noticia, número, año, año de publicación, periódico, título, autor, propósito comunicativo, con qué finalidad se redactó esta noticia: informar, convencer, persuadir, refutar. Nos intentaban informar de lo que sucedió, convencer que un bando era bueno, el otro malo, o cuál es la intención de esa noticia. Contexto de producción. Aquí tiene que ver con el momento histórico en el que se desarrolló, qué situaciones estaban presentando en el país en ese momento. Y nos deben también agregar qué tipo de información incluye, si hay estadísticas, imágenes, tablas o ninguna, y hacer una captura de pantalla de la noticia. Así, con las 4 noticias, 2 de la época exacta o del día exacto. Bueno, en este caso sería del 3 de octubre porque fue cuando se realizó el reportaje, la captura del hecho sucedido. Ok, al final aquí en esta parte van a narrar en 12 líneas. Aquí está contado, miren, 1, 2, 3, si lo cuentan, son 12 líneas exactas, no es mucho el espacio. Y deben responder cómo ha cambiado la interpretación, cómo se presentó en ese momento y cómo se analiza actualmente en una noticia el fenómeno sucedido, en qué cambió. Ok, voy con el ejemplo. Ok, interpretando hechos, actividad integradora. Aquí nos da sus datos de identificación, la noticia, el tipo de noticia o los elementos de la noticia, así como la captura de pantalla. Para estas actividades les he subido un documento en el cual tienen diferentes links. Uno es para entrar a la Hemeroteca Nacional, un tutorial que nos compartieron en el que nos va dando paso a paso cómo buscar información. Espero que el material que les he presentado les sea de utilidad y les ayude para elaborar con mayor facilidad sus actividades correspondientes a semana 1, módulo 3.